La Fuerza Aérea adquiere UAV Chimango 650 mediante contratación directa. Se adjudicó a Aerodaica la compra de 2 aeronaves no tripuladas de observación y una estación de control terrestre, a ser entregadas en la BAM Mar del Plata. El Chimango 650 fue patentado en enero de 2014 y es el vehículo aéreo no tripulado, VANT, más grande que está operativo en la Argentina, gracias a sus 6.5 metros de largo y a su capacidad de transportar una carga útil de hasta 30 kilos. Cuenta con 2 motores de combustión interna que lo impulsan a 200 km por hora y una autonomía de 8 horas de vuelo continuo, gracias a que puede cargar 30 litros de combustible. Puede ser pilotado en forma manual desde una base de control ubicada a una distancia de hasta 100 kilómetros o en forma autónoma una vez establecidas las coordenadas. Este avión autónomo está pensado para ser usado en vigilancia de fronteras, control de incendios en parques nacionales y en el monitoreo de oleoductos, rutas, cables de alta tensión y cualquier otra aplicación que requiera cubrir grandes distancias. La empresa marplatense Aerodaica, responsable del desarrollo, está conformada por Romina Dorso y Andrés Ferring. Venimos fabricando aviones no tripulados desde el año 2000 y quisimos volcar en él todas las capacidades que tenemos como empresa, le dijo Ferring a TSS. El modelo más vendido de Aerodaica es el RO 220, un VANT de algo más de 2 metros de envergadura que es muy usado para hacer análisis de suelo para aplicaciones agrarias y que puede conseguirse por $750. El Chimango 650 cuenta con algunas particularidades que no se encuentran en los VANT más pequeños, como su paracaídas de frenado, que le permite aterrizar en pistas cortas. A pesar de que cualquier aeronave consume una distancia de aterrizaje del doble de la distancia que utiliza para despegar, el Chimango 650 puede utilizar una pista de unos 50 metros para ambas maniobras, gracias a su sistema de frenado que multiplica las opciones de pista a usar. Para aterrizar, la aeronave vuela a una velocidad mínima de 80 km por hora y una vez que toca el suelo despliega su paracaídas y posteriormente activa los frenos a disco de sus ruedas. Si no usara el paracaídas, las ruedas se bloquearían con el freno a disco y se generaría un efecto de arrastre debido a la importante masa del avión. El VANT está preparado para cargar un paracaídas balístico similar al que usan planeadores y ultralivianos en la parte superior de su fuselaje, para que sea disparado en caso de emergencia. Su uso permite que la aeronave pueda ser recuperada sin daños, así como también minimizar los daños que podría ocasionar a terceros, ya que tiene un peso de 90 kilos. La aeronave cumple con la normativa STANAG, por acuerdo de estandarización, en inglés, de la OTAN, que exige una redundancia en el diseño y funcionamiento de los diversos dispositivos que componen un artefacto para mejorar su seguridad. Por ejemplo, el hecho de tener 2 motores brinda redundancia ante un eventual desperfecto técnico en alguno de ellos, que además generan la energía eléctrica para alimentar a los sistemas electrónicos. La aeronave cuenta únicamente con los sensores de vuelo, ya que es una plataforma a la que se le pueden sumar todo tipo de aplicaciones. Ferring dice que, en sus 30 kilos de carga permite poner cualquier tipo de sensor, según el trabajo que se quiera realizar, ya sea transmisión de imagen diurna o nocturna, mediciones, fotogrametría o lo que sea necesario.